Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy en sus casas? ¿Qué tal el calor? Todo lo que están pasando, sus trabajos, hermanos. Deseamos que el Señor les esté bendiciendo, que ustedes estén bien en compañía de sus familias en estos momentos, pudiendo todos juntos escuchar la palabra, alabar a Dios, reunidos en nuestros hogares. Dios les bendiga a todos. Nos da mucho gusto una vez más estar con ustedes, saludarlos, bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, el tema del día de hoy es el gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios. Y vamos a estar leyendo Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo 52. El gozo que viene de Dios. ¿Usted lo va a tener en su pantalla? ¿No funciona? Usted lo tiene en su pantalla y nos va, acompáñenos a leerlo. Si lo tiene ahí, a la cuenta de 3, ¿está listo? Dice 1, 2, 3. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una vez más, leámoslo y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Hermano, ¿alguna vez le ha pasado que no se siente tan contento como de costumbre? ¿Alguna vez le ha pasado que las circunstancias le hacen a veces perder ese gozo, estar de un ánimo diferente? Yo creo que a todos, hermano, nos ha pasado por una situación o por otra. Pero es una realidad que a veces no estamos espiritualmente en óptimas condiciones, a veces espiritualmente no siempre estamos al 100%. Y a veces en nuestra vida, hermanos, se nota cuando el gozo del Señor está faltando en nosotros. Por eso este día, hermanos, a través de la palabra, vamos a ver cómo usted y yo podemos tener el gozo que viene de Dios. Usted y yo podemos tener ese gozo que viene de Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Debemos tener y podemos tener el gozo que viene de Dios, aun cuando usted y yo a veces también no nos sientamos de la mejor manera posible, o a veces estemos un poco entristecidos, o a veces lo que nos rodea, el panorama es un poquito difícil, hermano. Aún en medio de esa situación, usted y yo podemos tener el gozo que viene de Dios, y eso es por su gracia y por su poder. Por eso a través de esta palabra es lo que vamos a ver. Hermano, usted y yo podemos tener el gozo de Dios, en primer lugar, porque cuando las circunstancias determinan nuestro ánimo, nos alejamos. Mire, debemos tener el gozo de Dios, porque a veces cuando las circunstancias que nos rodean, si eso hace que usted y yo cambiemos nuestro ánimo, eso nos puede hacer que nos alejemos de Dios. Si usted y yo permitimos que lo que nos está rodeando, lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, nos afecte demasiado y nos cambie nuestro estado de ánimo, nos cambie nuestra estabilidad espiritual delante de Dios, eso corremos el peligro de alejarnos. Por eso debemos, hermano, y por eso necesitamos el gozo de Dios en nuestra vida en este caso. Mire, vamos a leer para esto Hechos capítulo 13, versículo 52, que es el versículo que acabamos de leer. Léalo conmigo a la de 3 una vez más. 1, 2, 3. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese cómo ahí está remarcado que los discípulos estaban llenos de gozo. Llenos de gozo. ¿Qué estaba pasando en este momento? Pablo y Bernabé, ustedes saben, en el libro de los Hechos, cuando ellos estaban en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo dijo: apártenme a estos dos para la hora que tengo yo preparada para ellos, ¿verdad? Sí, entonces Pablo y Bernabé se van, y a la primera ciudad a la que llegan es Antioquía de Pisidia. Ellos llegaron ahí, evangelizaron, y lo primero que hicieron fue llegar a una sinagoga donde estaban los judíos y gentiles, prosélitos se les llamaba, los que no eran judíos y se acercaban y creían en el judaísmo. Estaba toda esta gente y les preguntaron: hermanos, ¿tienen alguna palabra? Y ellos de exhortación: claro, gracias por darnos la oportunidad. Se paran, hermano, y empieza a hablar Pablo, y al final de ese discurso muchos se le empezaron a acercar al apóstol Pablo. Es algo que ya también comentamos la semana pasada.
Mucha gente se le acercó a Pablo y les pidieron que fueran el siguiente sábado, el siguiente día de reposo, que regresaran a predicarles otra vez, porque les había gustado lo que les había dicho y cómo les había compartido el evangelio. Una semana después, mis hermanos, va Pablo y Bernabé otra vez, pero cuando llegan a ese lugar se dan cuenta de que casi toda la ciudad seguía a Pablo y Bernabé, o sea, toda la gente quería escuchar lo que ellos iban a decir. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que los judíos se ponen celosos. Los judíos se pusieron celosos de Pablo y Bernabé, entonces ellos armaron una persecución en contra de ellos dos. Instigaron a mujeres de dinero, a gobernantes, y se juntaron todos y empezaron a perseguirlos. Los persiguieron, hermano, hasta que lograron echarlos fuera de la ciudad y los corrieron de la ciudad. Entonces ellos se van, pero la palabra nos dice aquí que los discípulos que se quedaron en Antioquía estaban llenos de gozo. Estaban llenos de gozo, a pesar de que habían echado y habían perseguido a Pablo y a Bernabé. Los discípulos estaban llenos de gozo. A pesar de que seguramente a ellos también los iban a perseguir y les iban a buscar por andar creyendo y por haberse hecho seguidores de Jesús, y específicamente por andar siguiendo a Pablo y Bernabé, seguramente que también los iban a buscar y los iban a perseguir. Pero ellos, hermanos, sin importar esta situación, no estuvieron tristes, ni se deprimieron, ni pasó nada de esto en sus corazones. Al contrario, el gozo y la alegría que ellos tenían era a pesar de esta dificultad que estaban pasando. Porque póngase a pensar, hermano, que Pablo y Bernabé los echaron de esa ciudad, pero ellos no eran de ahí. Ellos podían regresar a su ciudad natal, ellos podían ir a otra iglesia donde los iban a recibir, pero estas personas, hermano, estaban expuestas. Sus casas estaban ahí, sus negocios estaban ahí, su familia estaba ahí. Quiere decir que si a ellos los corrían de esa ciudad, ellos iban a quedar sin nada. Ellos se iban a ir, ¿y a dónde iban a vivir? Ellos se iban a ir, ¿y de qué iban a trabajar? Ellos se iban a ir y los iban a separar de sus familiares, de sus amigos, de su rutina normal. ¿Qué iba a pasar con ellos si a ellos también los echaran igual que a Pablo y a Bernabé? Pero eso, hermanos, eso aunque podría pasar por sus mentes, eso no los detuvo y eso no les quitó el ánimo y la alegría que tenían de parte de Dios. Porque dice la palabra, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de eso, a pesar de ese peligro que corrían, ellos estaban llenos de gozo. Ellos estaban llenos de gozo. Y la pregunta para usted y para mí, hermano, es ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Yo creo que hubiéramos pensado a lo mejor diferente, ¿verdad? No, ¿qué tal que a nosotros también nos van a correr igual que a ellos? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal si me matan? ¿Qué tal si me apedrean? ¿Qué tal si me hacen esto? ¿Qué tal si me quitan a mis hijos? ¿Qué tal que si le hacen algo mal a mi esposa, al esposo? ¿Qué iba a pasar? A veces, y esos pensamientos a veces inundan nuestra mente y nos hace caer en la tristeza y caer en el desánimo. Y cuando vemos estas circunstancias, hermano, y que eso nos cambia a nosotros, a veces tendemos a alejarnos de Dios. Perdón, en lugar de acercarnos más. ¿A dónde vamos? Y la verdad es que muchas veces nuestro ánimo, hermanos, es afectado por las cosas que vivimos alrededor. Esa es la verdad. Nuestro ánimo, hermano, muchas veces es afectado por lo que usted y yo vivimos día con día. A veces una mala palabra que me dicen, o a veces una mala acción que yo hago y que causo algo malo en alguien más, o alguien me causa algo mal a mí, o alguien me hace sentir mal, o yo hago sentir mal a alguien, o algo no me salió, o vino una enfermedad, o vino un problema, y a veces estas cuestiones entran a nuestra vida y dejamos que entren a nuestra mente y que entren a nuestro corazón. Y hermano, todo eso a veces hace que usted y yo cambiemos nuestro ánimo, que decaiga nuestro semblante, que nuestra vida espiritual mengue y poco a poco nos vamos apagando
poco a poco nos vamos apagando, y ese fuego, hermano, ese que una vez estábamos ahí con todo, que estamos adelante, que estábamos ánimo, poco a poco se va opacando y poco a poco se va disminuyendo. Y cuando yo leí este pasaje, cuando estaba meditando en él, me venía una pregunta a mí, como si Dios me preguntara a mí: ¿dónde está tu gozo? Cuando yo leí este pasaje, hermano, es como si Dios me estuviera preguntando: ¿dónde está tu gozo, Luis? ¿Dónde está tu gozo? Y es la misma pregunta que yo le hago a usted en esta tarde: ¿dónde está su gozo, hermano? ¿Dónde está su gozo? ¿Cómo venía a mí también? ¿Cómo has estado en estos días últimamente? ¿Cómo has estado? ¿Dónde está tu gozo? Y cuando pensaba en esto, a mí me venía a la mente todas las cosas, ¿no? ¿Cómo estoy actualmente? ¿Cómo está mi gozo? ¿Cómo está mi alegría? ¿Cómo está mi vida en estos momentos? Y es que a veces, hermano, dice la palabra: no dejen que ninguna raíz de amargura brote en ustedes. Y a veces por las circunstancias, a veces por nosotros, a veces por todo, hermanos, dejamos que la amargura poco a poco se vaya produciendo en nosotros. Y a veces el gozo que el Señor ya depositó en nosotros se va opacando, se va apagando. Y a veces nuestra vida, hermano, está más llena de las críticas, está más llena de hablar cosas malas. A veces nuestra vida está más llena de tristeza, de dolor, de cosas malas. Y a veces nuestra forma de ver es lo que está cambiando. Por eso la pregunta es: ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está mi gozo? ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su gozo, hermano? ¿Dónde está el gozo que tenía usted cuando no importa lo que me digan, yo voy a seguir adelante? No importa si me rechazan, yo le voy a echar ganas. No importa si me enfermo, no importa si no me quieren, no importa si mi familia me critica, yo voy a seguir adelante. ¿Dónde está ese gozo, mis amados hermanos? Ese gozo que tenemos que tener. Cuando usted y yo nos damos cuenta, a veces nomás estamos en esa parte. Pero mire lo que dice, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es importante. Vamos a leer Nehemías 8:10. Ahí lo tiene en su pantalla. Y dice la palabra de Dios. Ayúdenme a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así ha dicho. Luego les dijo: vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Aquí en este pasaje, hermano, Esdras, cuando regresan, Esdras les está leyendo el libro de la ley a todo el pueblo. Entonces ellos empiezan a escuchar todo lo que Dios había establecido y que ellos no estaban llevando a cabo. Entonces ellos empiezan a entristecer y empiezan a llenarse de tristeza y decir: ¿cómo es posible que todo eso no lo hayamos cumplido? ¿Cómo es posible que todo lo que Dios nos está diciendo y lo que ha hecho por nosotros y nosotros ni en cuenta? No hemos tomado a Dios en cuenta, y se empezaron a entristecer y empezaron a llorar, hermanos, en ese momento. ¿Qué hizo Esdras, Nehemías y los levitas? Ellos les dijeron: hermanos, no se entristezcan. No se entristezcan ahorita, porque ahorita es un día santo para Dios, es un día en el que Dios los ha congregado, es un día en el que el Señor quiere hablar a sus vidas, quiere bendecirlos, es un día para glorificar a Dios, no para que se entristezcan. Entonces les dice: no se entristezcan, porque cuando ustedes se gozan en el Señor, de esa manera ustedes se fortalecen. El gozo del Señor es su fortaleza. Cuando ustedes se fortalecen en Dios, es porque están gozosos en Dios. Si ustedes se gozan en Dios, se están fortaleciendo. Entonces, hermano, para nosotros esa es la respuesta para nuestra pregunta: ¿dónde está nuestro gozo? ¿Y qué podemos hacer para tenerlo? Hermano, mire, gocémonos en el Señor, porque de esa manera vamos a estar fortalecidos. Si usted y yo no nos gozamos en el Señor, vamos a estar debilitados, porque si lo aplicamos en sentido contrario a este versículo, es como decir: si tú no te gozas en el Señor, te vas a debilitar, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, si no te fortaleces en Dios, te puedes debilitar.
¿Por qué a veces estamos débiles, hermano? Porque a veces no hay gozo en nuestra vida y es lo que necesitamos. Y le digo porque cuando yo leí este pasaje, a mí también el Señor me hablaba, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de antes? ¿Dónde está cuando ibas? ¿Dónde está cuando hablabas? ¿Dónde está cuando predicabas? ¿Dónde está cuando no te importaba en la calafia, en el taxi, en las 5 y 10, en el SWAT meet, en tu trabajo, donde sea, y hablabas y siempre estabas cantando salmos, te parabas a orar donde fuera? ¿Dónde está? A mí eso me venía. Y es lo que necesitamos, hermano, porque lo perdemos. A veces estamos más enfocados en otras cosas. Por eso este pasaje le está diciendo, no se entristezcan ahorita. Ahorita gócense en el Señor, porque de esa manera ustedes van a ser fortalecidos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo también le dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Y hermano, a veces es algo que nos falta, a veces es algo que necesitamos, regocijarnos en Dios siempre. Porque a veces por los tiempos, a veces por las circunstancias, a veces no nos regocijamos. A veces no nos alegramos en el Señor. A veces estamos más preocupados por otras cosas, pero la palabra y el consejo de Dios para nosotros es regocíjense en el Señor. Regocíjese, hermano, en este momento. Está pasando algo difícil, regocíjese en el Señor. Porque cuando usted se goza en Dios, va a obtener fuerzas de Dios. No fuerzas de los hombres. No fuerzas de que alguien le aplaude y le diga, qué bien lo estás haciendo. No. Vamos a obtener fuerza de Dios, no fuerza de nosotros. Fuerza de Dios, hermano. Y eso es lo que necesitamos para nuestra vida. Eso es lo que necesitamos para día con día poder seguir viviendo. Necesitamos el gozo y la alegría de nuestro Dios. El gozo y la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Por eso, hermano, lo que usted y yo tenemos que hacer es alegrarnos en todo momento. Alegrarnos en todo momento. No dejemos que la circunstancia que estemos viviendo nos robe el gozo de nuestra vida. Usted se peleó con su pareja, hermano. No deje que ese problema, que ese pleito le robe el gozo de su vida. Usted perdió algo, una posesión, perdió su salud o perdió a alguien, hermano. No deje que esa circunstancia le robe el gozo de Dios en su vida. Gócese en el Señor, gócese en Dios, porque Dios le va a fortalecer. En segundo lugar, debemos tener el gozo de Dios, o podemos tener el gozo que viene de Dios, porque Jesucristo es todo lo que necesitamos. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Cuando las circunstancias, hermano, determinan nuestro ánimo, nos podemos alejar de Dios. Pero usted y yo podemos tener el gozo de Dios porque Jesucristo es todo lo que necesitamos. Acompáñeme a leer Hechos 16:34. Usted y yo ya leímos en Hechos 13:52 que los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Por qué estaban llenos de gozo? Mire lo que dice Hechos 16:34. Ayúdeme a leerlo a la cuenta de 3 desde sus hogares y dice: les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. En este pasaje nos está hablando de la historia de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Pablo y Silas los llevaron a la cárcel, recuerda, los metieron hasta el fondo del calabozo, los ataron con cepos. Y dice la Biblia que a medianoche ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Cuando ellos estaban haciendo esto, para hacerlo corto, dice que vino un terremoto, que tembló todo y las cadenas de todos los presos se soltaron. Entonces el que los estaba cuidando, el carcelero, se asustó y se despertó y estaba todo alterado y dijo, ya se me escaparon los presos. Con esa preocupación, hermano, su trabajo. Si usted y yo no hacemos bien nuestro trabajo, nos corren. Y a muchos de ellos, si no hacían su trabajo bien, los mataban. Así es que este carcelero tenía una preocupación. ¿Qué tal se me escaparon los presos? ¿Qué habrá pasado? Se abrieron todas las puertas, se rompieron todas las cadenas. Pero en ese momento que él estaba asustado, que él estaba preocupado, en ese momento Pablo y Silas le comparten: no te preocupes, todos estamos aquí. Todos estamos aquí.
Y en ese tiempo ellos aprovecharon, Pablo y Silas, para compartir el evangelio con el carcelero. Aprovecharon el momento y aprovecharon la necesidad como estaba y le compartieron el evangelio. Y dice la palabra que este carcelero creyó él y creyó toda su familia. Y después miramos este versículo. Les hizo entrar en su casa, les puso a la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Vemos, hermano, cómo cuando Cristo llegó a la vida de este carcelero y a la vida de su familia, Él trajo el gozo, el regocijo y la alegría a su hogar. Si usted se fija, momentos antes este carcelero estaba temeroso por su trabajo, estaba angustiado, estaba asustado por lo que podía haber pasado. Y seguramente que no era lo único que estaba viviendo en su vida, hermano. Era alguien pagano, era alguien pecador que no conocía a Dios, no estaba acercado a Dios. Y seguramente que tenía muchas cosas más malas y muchos pecados más. Pero fíjese cómo de estar temeroso por su vida, de estar temeroso por su trabajo, de estar asustado por la situación, le comparten a Jesucristo. Y cuando él y su familia lo reciben, el gozo viene a su vida. El gozo viene a su familia. Y esa circunstancia se cambia completamente. Eso se cambia completamente. Y la pregunta es, ¿ha entrado Cristo en su vida también? ¿Ha entrado Cristo a su familia? Su tristeza y sus temores que usted tenía en el pasado ya han sido cambiados por Cristo en alegría. Todo su temor, toda su tristeza, Cristo ya lo cambió, ya le dio alegría y gozo. ¿Por qué puede Cristo hacer esto? Hermano, nuestra vida cuando Cristo viene, la cambia totalmente. Da un giro de 180 grados. Cambia totalmente. Una vida de tristeza, una vida de sin sentido, una vida hueca, una vida vacía, hermano, se cambia por Cristo y ahora es una vida con sentido, una vida, como dice ese libro, con propósito. Es una vida diferente. Porque Jesucristo es lo que necesitamos. ¿Por qué le digo que Cristo puede hacer eso? Vamos a leer un pasaje más que está en Hechos 8:39. Y aquí vamos a ver la historia o el ejemplo de una persona más. Dice Hechos 8:39, acompáñame a leerlo. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén, hermanos. En este pasaje estamos hablando del eunuco etíope que iba en su carro, iba leyendo el libro o el pergamino del profeta Isaías. No entendía lo que estaba leyendo y el Señor envía a Felipe. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Recuerda ese pasaje? Amén, yo sé que sí. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué le contesta? ¿Cómo puedo entender si no hay nadie que me enseñe? ¿Cómo puedo entender si no hay nadie que me explique de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? En ese momento, hermanos, Felipe, ya sé para qué me enviaste, Señor, y empieza a predicarle el evangelio, empieza a explicarle que esa profecía de Isaías estaba refiriendo a Jesucristo. Y después usted recuerda el pasaje, dice que el eunuco dijo, allá hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Descienden, lo bautizan y cuando suben del agua, dice el versículo este que leímos, cuando subieron del agua después de bautizarlo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjese, hermanos, cómo momentos antes de él creer en Jesucristo, momentos antes de él tener este encuentro con Jesús, ser bautizado y que Dios haya cambiado su vida, momentos él estaba, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede enseñar? ¿Cómo voy a poder yo entender si nadie me va a guiar? Viene Felipe, le enseña acerca de Jesucristo, recibe Jesús, el Espíritu Santo viene a su vida, hermano, y después Felipe es arrebatado y él no sigue preguntando, ¿y ahora quién me va a enseñar? No. Ahora no sigue diciendo, ¿quién me va a guiar en el camino? Ahora no sigue diciendo, ¿quién me va a mostrar? ¿Quién me va a decir de quién está hablando? No, la Biblia dice, y siguió gozoso su camino. ¿Qué significa, hermano, esto? Que para el eunuco y para nosotros también, Jesucristo es todo lo que necesitamos. Jesucristo es suficiente.
Él ya no necesitó más. Ya no necesitó más de otras cosas ni otras enseñanzas. Él dijo, lo que tengo es suficiente. Me compartieron de Jesús. Jesús es todo para mí. Por eso siguió gozoso su camino de haber creído en Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, el gozo completo, la alegría de la vida está en Jesucristo. No necesitamos buscar nada más. No necesitamos ir a otro lugar, no necesitamos ir con otras personas, no necesitamos buscar en religiones, no necesitamos buscar en creencias, en satanismos, en astrologías, en movimientos, en nada. Lo único que tenemos que acercarnos es a Jesucristo, porque Jesucristo es suficiente, suficiente. Jesucristo es suficiente para nuestras vidas, hermanos. Solo Cristo, solo Cristo. Solo Cristo. Muchos de los que hemos creído en Jesucristo, hermano, y que puede experimentar esto, yo creo que lo he escuchado también de muchas personas, sabe cómo antes de conocer a Dios experimenta muchas cosas. Antes de acercarse a Cristo en nuestras vidas experimentamos muchas cosas, buscamos muchas cosas. No hablo solo en lo personal, sino hablo en general. Cualquier persona antes de acercarse a Cristo está buscando algo. Está buscando algo que le llene, está buscando algo que cambie su vida, está buscando algo que le dé sentido a su vida. Pero sabe que no lo encuentra. No lo encuentra, hermano, y busca en el alcohol y no lo halla. Y busca en las drogas, no lo halla. Busca en otras religiones o en otras creencias, no lo halla. Busca en el humanismo, no lo halla. Busca en el conocimiento, no lo halla. No lo va a hallar nunca, porque el único lugar donde va a encontrar el gozo que usted necesita es en Jesucristo. Todas esas cosas terrenales, todas esas cosas vanas que son de aquí, se acaban, son pasajeras. Hermano, y se lo digo con todo el amor de mi corazón, con todo el amor que Dios ha depositado en mí. Todo lo terrenal se va a acabar. Todo el gozo, toda la alegría que le pueda dar un teléfono, todo el gozo que le pueda dar las posesiones materiales, todo el gozo que le pueda dar terminar una carrera, tener una familia, todas esas cosas le dan un gozo temporal, incluidos los vicios, incluidos el entretenimiento. Se le acaba su partido de fútbol y ya necesita ver otro porque ya se le acabó el gozo y la emoción. Todo eso es temporal, hermanos. Pero el único gozo que es eterno, el único que es todo suficiente y que todo necesitamos es Jesucristo. A Él es al que tenemos que recurrir. Si usted necesita gozo, acérquese a Jesús. Y si usted es cristiano y ya tiene el gozo del Señor, no se aleje de Jesús. No cambie a Jesús por nada. Porque en estos tiempos, hermano, todos los cristianos hay una corriente para olvidarnos de Jesús y acercarnos más a lo mundano, más a lo terrenal, más a las cosas materiales. Empezamos dejando lo material para acercarnos a Jesús, pero a veces terminamos dejando a Jesús para acercarnos a lo material, aún siendo cristianos. Hermano, necesitamos a Cristo en nuestras vidas, necesitamos a Jesús. Miren lo que dice Hechos 3:19. Ayúdeme a leerlo, está en su pantalla. Dice la Biblia, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Amén, hermano, amén. En su vida, en mi vida, usted y yo necesitamos tiempos de refrigerio. Dice, si alguien no ha creído a Cristo, si alguien no se ha acercado a Cristo, dice la Biblia, arrepiéntase y conviértase. Arrepiéntase y conviértase para que sus pecados, sus faltas sean borradas. Y ahora puede usted tener el gozo, puede ahora usted tener la paz, la tranquilidad, el descanso y la gracia y la presencia de Dios en su vida. ¿Quiere usted tranquilidad, gozo, descanso verdaderos? Eso solamente viene de parte del Señor Jesucristo. Mis hermanos cristianos, usted que ya ha creído, tenemos que constantemente seguir en la presencia de Dios para que ese refrigerio, para que esa tranquilidad, esa paz siempre esté en nuestras vidas, siempre esté en nosotros. Siempre, hermanos, siempre. Por eso a veces usted y yo nos sentimos turbados y sentimos tristeza y sentimos muchas cosas, porque a veces poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos alejando del Señor.
Por eso la palabra es que usted y yo tenemos que buscar a Jesús para estar completos. Toda necesidad espiritual es suplida por Jesucristo. ¿Tiene usted una necesidad espiritual? Toda la necesidad es suplida por Jesús y por nadie más. Finalmente, hermanos, podemos tener el gozo que viene de Dios porque las promesas de Dios nos ayudan a seguir adelante. Podemos tener el gozo de Dios. Primero, recuerda, si las circunstancias determinan nuestro ánimo, nos podemos alejar. Segundo, podemos tener el gozo de Dios porque Jesucristo es todo para nosotros, es todo lo que necesitamos. Y en tercer lugar, porque las promesas de Dios nos animan a seguir adelante. Esas promesas de Dios nos animan cada día. Mire, vamos a leer en la Biblia Romanos capítulo 15, versículo 13. Y dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Fíjese cómo este versículo, el apóstol Pablo, en la carta que les está escribiendo a los romanos, antes de finalizar, les está animando y les está diciendo que ellos tienen que ser, que ellos tienen que seguir adelante, y está pidiendo que Dios, ese es como la oración del apóstol Pablo, es mi deseo, mi anhelo es que Dios los llene a ustedes de todo gozo. Yo deseo y yo anhelo que ustedes sean llenos de gozo. Pero no solamente un gozo terrenal, no solamente un gozo pasajero, sino un gozo que viene de parte de un Dios, de parte de nuestro Dios, de parte del único Dios verdadero y que es el Dios de esperanza. Es el Dios de esperanza, hermano, que Él los llene de gozo y de paz, está diciendo el apóstol Pablo. Que Él los llene de gozo y de paz para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De esta manera estaba animando a los romanos a seguir adelante, porque les está dando muchas instrucciones y les está diciendo ánimo, ánimo, ánimo. Y hermanos, fíjese, Dios nos ha dado muchas promesas. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque podemos decir Dios de esperanza, pero ¿cuál esperanza? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Hermano, Dios nos ha dado muchísimas promesas. Dios nos ha dado muchas promesas para nuestra vida. Nos ha dado la promesa de la vida eterna. Nos ha dado la promesa de que estaremos con Él algún día. Nos ha dado la promesa, hermano, de que el sufrimiento, la tristeza se va a acabar. Nos ha dado la promesa de que tendremos morada con Él, de que tendremos una herencia incorruptible. Nos ha dado la promesa de que tenemos una corona de vida preparada para aquellos que le temen, que le aman y que, según Santiago también, hermano, se guardan. Tantas promesas que nos ha dado Dios, y no solamente para la vida postrera, sino también para esta vida. Pero hermanos, esa es nuestra esperanza, y nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza está puesta en lo que Dios ya preparó para nosotros en el futuro, para lo que Dios ya tiene preparado para la vida eterna. Por eso, hermano, esta esperanza, estas promesas son las que usted y a mí nos animan a seguir adelante. Porque sabemos que las circunstancias que hay a nuestro alrededor sí entristecen. Sí, hermano, ¿cómo no? Sí duele lo que pasa. Sí, ¿cómo no? Sí duele cuando ofenden. Sí duele, hermano, cuando usted y yo nos equivocamos y dañamos a nuestra familia o algún hermano en la fe. Sí duele. Sí duele, hermano, cuando alguien se enferma, cuando alguien sufre pérdida. Sí duele, hermano, todo eso duele y es difícil y es duro y hay sufrimiento. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de ese sufrimiento, usted y yo tenemos una esperanza. Aún en medio de esa aflicción, usted y yo tenemos ánimo de seguir adelante, porque tenemos un Dios de esperanza que nos llena de gozo, que nos llena de paz y nos hace sentir y nos hace ver, esto no termina aquí. Esto no termina aquí, llénate de gozo, porque aunque ahorita a lo mejor estás sufriendo, pero allá adelante, allá se va a cumplir. Allá vas a tener la herencia, allá vas a tener las promesas y ahí se va a cumplir todo. Hermano, por eso estas promesas de Dios nos animan a seguir adelante y eso es lo que nos llena de gozo. Fíjese, hermano, por eso, ¿qué pasa entonces con las dificultades terrenales que estamos pasando ahorita? Dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 10, ayúdenme a leerlo todos juntos. Dice, parece que
tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Qué hermosa, hermano, es esta palabra que nos dice, parece que estamos tristes, parece que estamos acabados, parece que no tenemos nada en esta tierra, parece como si fuéramos los más terribles, los sin esperanza, los sin nada, los cristianos, los que todos pueden aplastar, los que nadie considera, los que se dejan golpear, los que tú eres cristiano, no tienes que defenderte, tú eres cristiano, no tienes que contestar. Hermano, a veces eso nos hace sentir como, híjole, no puedo, híjole, qué difícil. Pero la palabra nos está diciendo, parece que estamos tristes, pero no estamos tristes. Parece que no tenemos nada, hermanos, pero con las bendiciones espirituales que Dios les da a través de cada uno de nosotros como cristianos, Dios enriquece más. Parece, hermanos, que no hay nada de nosotros económicamente, parece que no somos poderosos muchos de nosotros, dice la palabra, que no somos muchos sabios según el mundo, dice la palabra, pero hermanos, el evangelio, la palabra de Dios, las promesas que Dios nos ha dado es lo que a nosotros nos llena. Porque al mundo parece que estamos tristes, pero en realidad, hermano, por dentro estamos contentos y sabemos que hay una esperanza, sabemos que hay una promesa, sabemos, hermano, que hay un gozo eterno y que por dentro en nuestro corazón, aunque la circunstancia esté difícil, por dentro Dios nos está diciendo, ánimo, sigue adelante. Yo soy el que te lleno con mi gozo, yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te animo para que termines esa carrera que te puse a correr. Hermano, parece, pero no. Parece que estamos derrotados, pero no estamos derrotados. Parece, hermano, que hay tristeza, pero no hay tristeza, hay gozo. Hay gozo en su vida y hay gozo en mi vida, y ese gozo es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Y dice Gálatas 5:22, hermano, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación, las obras de la carne con lo que produce el fruto, con lo que produce el Espíritu Santo, que es un fruto que nos hace, hermanos, nos hace amar más a los demás y también estar siempre alegres. Dice, es amor, gozo. Este fruto que produce el Espíritu Santo nos hace estar siempre alegres, nos hace estar siempre gozosos. Por eso cuando usted se pone a pensar esto, dice el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Hermano, quiere decir esto que entre más usted y yo nos metemos con el Espíritu Santo, entre más usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, más fruto produce y más alegre estamos, más llenos de gozo estamos en nuestra vida. Por eso usted y yo también tenemos que depender de Dios, depender del Espíritu Santo y estar en el Espíritu Santo. Decirle, Señor, yo no puedo, tú ayúdame. Señor, a lo mejor en estos momentos es difícil para mí mostrar el gozo, pero Espíritu Santo, tú prodúcelo en mí, tú dámelo a mí. Haz que en mí se haya ese gozo, que en mí se haya esa alegría, porque los momentos que estamos viviendo son difíciles. Señor, ayúdame con tu gozo. Espíritu Santo, produce en mí, ayúdame a mí, necesito de ti. Y hermano, cuando usted y yo más decimos eso, más dependemos del Espíritu Santo, ese fruto se empieza a producir en nosotros. Y en estos momentos de pandemia, de enfermedad, de escasez de trabajo, de escasez de ventas, de negocios, que los niños no están yendo a la escuela, que a lo mejor no se puede salir, no se pueden hacer muchas cosas y todo lo que está pasando. Y no solo eso, sino las aflicciones y los sufrimientos que usted ya tenía antes de la pandemia, todo eso, hermanos. Cuando estamos con el Señor, cuando estamos con su Espíritu Santo, Él nos empieza a ministrar y nos empieza a llenar y nos empieza a dar un gozo, dice la Biblia, inefable, que ni siquiera podemos describir con nuestras palabras. Porque a pesar de todo, el Señor nos llena de gozo y de alegría en nuestras vidas. Y podemos decir, hermano, no importa lo que esté pasando, yo sé que el Señor está ahí. Yo sé que Dios me sostiene y que Él me va a ayudar a seguir adelante. Por eso, hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo para abundar en gozo y tener la esperanza de la promesa de Dios. ¿Quiere usted la promesa? ¿Quiere usted la esperanza? ¿Quiere usted estar lleno de gozo? Llénese del Espíritu Santo. Llénese y diga al Espíritu Santo, te necesito en mi vida.
Y para terminar, hermano, quiero compartirle esta palabra de ánimo y esta palabra que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos en el Sermón del Monte. Porque parece, hermano, como que en este mundo hay mucha aflicción y es muy difícil, y sí es cierto, es difícil, hay aflicción. Y como cristianos, hermanos, siempre tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios significa sufrir las consecuencias, significa enfrentar la oposición de Satanás y recibir insultos, recibir injusticia y no poder a veces hacer otras cosas. Por eso, hermano, Jesús les dijo estas palabras a los discípulos. Ayúdeme a leerle, y son las bienaventuranzas. Y quiero que esta bienaventuranza, hermano, quiero que usted se la lleve en su corazón. Porque bienaventurado es como decir dichoso, es como decir felices, es como decir gozosos, alegres, contentos, felices, aquellos que, dice esta palabra. Ayúdeme a leerlo, dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén, hermanos. Miren, muchos de nosotros, muchos de ustedes están pobres de espíritu, estamos llorando, somos mansos, tenemos hambre y sed de justicia, misericordiosos. Muchos estamos, hermano, en esta categoría. Y a veces sentimos la presión y la dificultad, pero fíjese lo que dice Dios y fíjese lo que está dando el Señor, una esperanza, un ánimo para seguir adelante. Y dice, aunque estés sufriendo, aunque estés batallando, aunque estés dificultado, aunque estés teniendo problemas, aunque tengas necesidad de algo, pero tú eres bienaventurado. Tú eres un gozoso, tú eres una persona feliz porque has creído en mí. Aunque estés batallando en estos momentos, pero tú eres alguien lleno de felicidad, lleno de contentamiento y lleno de gozo porque tú has creído en mí. Tu esperanza no está en este mundo, tu esperanza está allá. Tú serás consolado, tú serás saciado, tú serás llenado, tú vas a tener heredad, tú vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Hermano, eso es nuestro ánimo, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo y ese es lo que nos ayuda a seguir adelante, el gozo que viene de Dios. Así es que sin importar la circunstancia, hermano, usted gócese, usted siéntase bienaventurado, feliz y lleno de gozo en la presencia de Dios. Incline su rostro en esta tarde y ore a Dios y dígale: gracias, Señor, porque a pesar de mi dificultad yo sé que tú me das de tu gozo, Señor, porque a pesar de que he sufrido en estos días, Señor, tú eres el que me sostiene y me ayuda. Abra sus labios y dígale: Señor, porque cuando veo la injusticia, Padre, me siento impotente, pero tú eres, Señor, quien va a hacer la obra. Porque a veces, Señor, lo que está a mi alrededor a veces determina cómo me siento, pero tú eres, Señor, quien al final de cuentas, independientemente de lo que esté pasando, tú me llenas de tu gozo. Abra su labio, hermanos, abra sus labios y dígale: Señor, gracias. Abra sus labios y dígale: Señor, gracias porque tú me das de tu gozo. Abra sus labios y dígale: Señor, así es, Padre, yo lo creo, Señor. Yo sé que tú tienes preparado algo para mí.
Y yo sé, Señor, que aunque esté ahorita sufriendo de injusticias, de cosas difíciles, de enfermedad, de problemas, yo sé, Señor, que soy feliz. Yo sé que soy bienaventurado, Señor. Yo sé que tengo gozo en mi vida, porque mi esperanza no está en este lugar. Mi esperanza está puesta en ti, Señor. Abra sus labios y dígale: Señor, gracias. Y si usted necesita ánimo, si usted necesita gozo, si usted necesita de la presencia de Dios, dígale: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dígale: Señor, que tu Espíritu Santo me llene de gozo, que tu Espíritu Santo produzca en mí, Señor, el poder estar alegre, el poder glorificarte en todo momento, Señor. Aunque esté solo, aunque esté abandonado, aunque esté abatido, Señor, aunque esté enfermo, aunque esté en dificultad, aunque esté separado de mi familia, Padre, tú lléname de tu gozo, Dios. Aunque haya sido ofendido, aunque haya ofendido a los demás, Padre, tú lléname de tu gozo y perdona mi falta, Señor. Si usted no se ha acercado a Cristo, abra sus labios y dígale: Señor, yo no tengo gozo. Si usted está alejado de Cristo en estos momentos, abra su corazón y sus labios y dígale: Señor, yo me he alejado de ti. Señor, yo no me he acercado a ti, Padre. Necesito tu gozo, Señor, porque ahora mi vida está vacía. Ahora, Señor, en mi corazón no hay esperanza. Ahora, Señor, en lo que vivo no hay nada, Padre. Estoy hueco, necesito de ti. Abra sus labios y dígaselo. Abra sus labios y dígale: Señor, necesito de ti, Padre. Vengo a ti, Señor, necesito tu refrigerio. Necesito, Señor, tu descanso. Necesito que tú me fortalezcas, Padre. Abra sus labios y dígaselo al Señor. Dígale que usted lo necesita. Dígale: Señor, en estos momentos estoy pasando dificultad, te necesito. Dígale: Señor, necesito de tu presencia en mi vida, Padre. Lléname de tu gozo, Señor. Lléname de ti, Espíritu Santo, y permíteme seguir adelante. Abra sus labios, abra sus labios. No se canse, abra sus labios y dígale: Señor, te necesito. Tú eres, Señor, el que me llena, el que me fortalece, el que me anima a seguir adelante. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, que tú les llenes de gozo, de alegría. Y si hay alguien, Señor, que se ha separado de ti, si hay alguien, Señor, que no te ha recibido en su vida, te pido que tú toques su corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo sea ministrándole, Señor, y convenciéndolo que todos esos argumentos, todos esos pensamientos que quieren venir a Él para no acercarse, Padre, que tú los quites, Señor, y que pueda venir tu presencia. Señor, que con un toque tuyo, Padre, pueda ser convencido. Que con tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser convencido completamente y se rinda a tus pies. Si alguien está alejado, Señor, toca su corazón. Abrázalo, Señor, nuevamente para que pueda sentir de tu paz, de tu gracia, Señor. Y que a pesar que sea alejado, tú lo sigues amando para que venga a ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Y Padre, también por tu pueblo, Señor, por cada uno de nosotros, tu iglesia. Padre, permite que todos podamos estar en tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de gozo, Señor, aparentemente tristes, aparentemente derrotados, Señor, pero en ti, en tu presencia, llenos de gozo, llenos de victoria, Señor, con una esperanza, con una corona, Señor, que recibir, con una herencia, Señor, a la cual llegar. Padre, gracias. Anima a cada uno de mis hermanos, Señor. Dales fortaleza, Padre. Y si alguno se siente triste en este momento, Señor, yo te pido, Dios, que seas tú con tu Espíritu Santo ministrándole, Señor. Si alguien se siente triste, si alguien se siente abandonado, Señor, si alguien se siente sin esperanza, si hay alguien, Señor, que está pasando por un problema y siente, Padre, que tiene necesidad de ti, Señor, que tú le ministres en estos momentos, Padre, que le des de tu gozo, que le des de tu paz, de tu presencia, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.